Hola, mis queridos hermanos, hermanas, amigos. Les envío un saludo, un abrazo desde aquí de Surrey, en Canadá. Queremos compartir el repaso de la lección de la escuela sabática número 6. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes en el repaso de esta lección, que nos ayude con tu Espíritu Santo para que podamos poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 6 tiene como título Guerreros de Oración. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo número 116, versículo 1 y versículo número 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Muy bien, en esta semana vamos a estudiar acerca de la oración. Biografía de algunos hombres poderosos que tuvieron una relación muy estrecha con Dios y alcanzaron cosas muy grandes para ellos mismos y para la obra del Señor. Uno de ellos es Daniel, un laico, un príncipe del pueblo de Israel. No era del linaje de Leví, no era sacerdote, sin embargo se entregó al Señor y Dios lo utilizó para revelar profecías que han llegado a nuestros días. Y uno de esos versículos es, mi querido hermano, la base profética de nuestro movimiento adventista del séptimo día. ¿Quién no conoce Daniel 8, versículo 14, verdad? Las 2300 tardes y mañana. Luego vamos a hablar acerca de Moisés, un hombre que llegó a reflejar la gloria del Señor. Su rostro le brillaba tanto cuando bajó de la montaña que los mismos israelitas no podían acercarse a él y le pidieron que se cubriera con un velo. Y hablaremos acerca de Enoc, que aunque no hay una descripción amplia de él en las Escrituras, tenemos libros como el libro de Enoc, que se escribió en el periodo intertestamentario, un libro pseudoepigráfico, y que usted puede hasta comprarlo en Amazon y leerlo. Ahí se dan detalles de él, por supuesto. Él no lo escribió, porque estamos hablando del periodo de 400 años después que ellos regresaron del exilio o antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento. Pero será una lección que nos va a enseñar a nosotros cómo estos hombres tuvieron una relación con Dios de tal manera, mis queridos hermanos, que lograron reflejar su carácter. Ahora, vale la pena que nosotros podamos definir, según el camino a Cristo, qué es la oración. Bueno, en el libro que ya mencionamos en la página 93, dice lo siguiente: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud, y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas
nos es dada también a nosotros. Muy bien, lo más importante de esta cita es que nosotros podemos acercarnos a Dios como un amigo. Y lo otro es que dice, Dios escucha nuestras oraciones, así como escuchó a Daniel, así como escuchó a Moisés, así como escuchó a Enoc y se lo llevó. Dios hoy también quiere escuchar nuestras oraciones. Y con esta seguridad vamos a comenzar el estudio de la lección de la escuela sabática. Nos vamos entonces al día domingo. El día domingo tiene como título El fiel Daniel. Todos conocemos la historia que está en su libro de cómo él fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Fue la primera cautividad o los primeros cautivos que fueron llevados, ya que Nabucodonosor regresó 3 veces a la ciudad de Jerusalén y la última fue cuando finalmente destruyó la ciudad, el santuario y la dejó prácticamente desolada. En la primera deportación se cree, ¿verdad?, los que son eruditos, que se llevó a unos 10.000 cautivos, lo mejor que había, los más instruidos, los que sabían escribir, los que sabían leer, porque el rey Nabucodonosor tenía algunos planes que hacía con lo que conquistaba para literalmente convertirlos en babilonios, no solamente que obtuvieran la ciudadanía, sino que también adoraran los dioses que ellos adoraban. Y con este fin se hizo un plan, pero nosotros leemos en esta lección y en el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino, dice que él bebía, y pidió pidió el favor al jefe de los eunucos que no lo obligase a comer esa comida, y es que esa comida la ofrecían a los dioses falsos, y entonces al comerla él estaba aceptando que esos dioses eran los que proveían este alimento. Por lo tanto rehusó hacerlo, quería una comida en la cual no tuviera ofrecida a estos ídolos. Así que finalmente Dios dice, tocó el corazón del jefe de los eunucos y permitió que durante 10 días Daniel pudiera comer solamente legumbres y vegetales. Por esta fidelidad, dice que Dios entonces le dio sabiduría e inteligencia 10 veces más que a todos los demás sabios que estaban estudiando en la Universidad de Babilonia. Así que, mis queridos hermanos, también vemos que Daniel pasó por momentos difíciles. Se dio un decreto en el cual se ordenaba al capitán Arioc matar a todos los magos, adivinos, sabios que estuvieran en Babilonia. Eso incluía también a Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Así que lo que hizo Daniel inmediatamente fue solicitar a sus amigos para que se pidiese misericordia del Dios del cielo sobre el misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen, dice el versículo 18 de Daniel, capítulo 2, con los otros sabios de Babilonia. Y así de esta manera Dios les reveló el misterio. El misterio nosotros lo sabemos, era un sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, que se le había ido, no se acordaba y quería que los sabios más viejos que ya tenían experiencia le dijeran el sueño que había tenido y que también le diera su interpretación. Y bueno, los sabios reconocen aquí, escrito está, que ellos no podían hacer eso, sino los dioses dicen que no moraban con ellos. Por supuesto, como vemos, Daniel, después de orar al Señor,
recibe la revelación de esto y se presenta donde el rey Nabucodonosor y le da la interpretación. Eso sí, Daniel reconoce que la sabiduría que él tenía, que había adquirido, era la sabiduría que Dios le había dado, que eso no venía de él, sino que Dios le había dicho todo lo que el rey había soñado para que él pudiera pues saberlo. En el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Así que, mis queridos hermanos, Dios alaba al Señor porque Él en su misericordia le reveló el secreto. Él reconoce a su Dios. Ahora imagínense, mis queridos hermanos, dice la lección en este día, que los años pasaron y que Daniel siguió guardando esta sabiduría y que sirvió a otros reyes más y que pudo él como estadista no solamente recibir las visiones de Dios, sino también cumplir con el propósito que cada uno de nosotros tenemos en esta sociedad, trabajar. Daniel era un hombre que cumplió no solamente como profeta, sino como estadista, como gobernador de todos estos reyes que le dieron la oportunidad de servirle. Y como veremos, mi querido hermano, Daniel también pasó por una situación difícil porque la envidia que sentían los otros sabios, los sátrapas, era tan grande que le tendieron una trampa. Y en esa trampa, bueno, el profeta estaba en peligro de perder la vida. Pero esto lo veremos el día lunes. Así que nos vamos ahora al día lunes. El día lunes tiene como título la postura durante la oración. Los extremismos son malos. Hace algunos años atrás llegó un hermano de la Reforma a nuestra iglesia. No sabíamos que era de la Reforma. Y él insistía en que todas las oraciones que nosotros tuviéramos que hacer en la iglesia tenían que ser de rodillas. La de los diezmos, la oración por la comida, bueno, cualquier cosa. Él decía que solamente se debía orar de rodillas. La Biblia nos dice que era más común en el tiempo de los reyes, y si tuviéramos tiempo de leer pasajes, de que las personas oraran de pie. Como veremos en una cita en este día, la sierva de Dios nos dice que podemos orar en cualquier lugar. Lo importante, mis queridos hermanos, es comunicarnos con Dios. Ahora, también dijimos al comienzo de esta lección que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Tenemos que ser cuidadosos esto de abrir a Dios el corazón como un amigo, en el sentido de que nos olvidemos que Dios es un Dios santo. ¿Dónde es que realmente deberíamos de arrodillarnos? Cristo dijo que cuando oráramos en nuestro cuarto, en secreto, que allí dice Dios escucharía esa oración y que si Él desea y quiere, nos va a responder en público. Cuando yo estoy solo en mi cuarto y me arrodillo, como dice la lección, yo reconozco que Dios es soberano, que está sobre todas las cosas, y es una actitud de humildad, de reconocerlo como el creador de todas las cosas, el sustentador, mi salvador, y yo doblo mis rodillas ante el Señor. Tenemos que adorar a Dios, orar de rodillas en la iglesia, por supuesto, a veces lo hacemos, pero en público siempre el único que conoce los corazones es Dios. La sierva del Señor dice que Satanás se postró delante de Dios, pero que ya no lo adoraba.
Ahora, yo no quiero decir con esto que nosotros en la iglesia nos postremos de rodillas y no adoremos al Señor. Yo creo que también en la iglesia debemos de arrodillarnos, pero hay veces que no se puede. Hay personas que están enfermas o por ejemplo, conozco un pastor, no sé si él todavía estará vivo, que estuvo en la guerra de El Salvador, vivió ese periodo de tantos problemas y dice que le pusieron una escopeta o una ametralladora en la cabeza, y entonces él dice que en ese momento lo único que hizo fue elevar una oración a Dios. No podía arrodillarse en ese momento, lo tenían agarrado, pero pudo orar. El ladrón en la cruz no podía bajarse en ese momento. Si él hubiera podido, lo hubiera hecho, pero en esa condición oró al Señor. Cristo, cuando resucitó a Lázaro, no se postró de rodillas, hizo una oración de pie y el Señor la escuchó. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros podamos arrodillarnos, porque reconocemos a Dios, pero más creo que esa oración de rodillas es más o tan importante cuando la hacemos en nuestro cuarto y nadie nos ve, porque ahí estamos a solas con el Señor. Así que sea que usted pueda arrodillarse, sea que usted por alguna razón en un momento determinado no pueda hacerlo, el Señor escuchará la oración. Tenemos algunos pasajes aquí que estaban en la lección en este día. Uno lo encontramos cuando Daniel, siguiendo la lección de ayer domingo, pues fue puesto a prueba. Se dio un decreto de que nadie podía orar, ¿verdad? Y si lo hacía, perdía la vida, iba a ser echado nada más y nada menos que en el foso de los leones. Y nosotros leemos en Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11, lo que hizo el siervo del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Muy bien, aquí hay muchas cosas que podemos decir. En primer lugar, Daniel tenía un estilo de vida. Dice que oraba 3 veces al día, se arrodillaba viendo a Jerusalén, porque cuando el templo fue inaugurado, Salomón dijo que si iban a ir cautivos, debieran orar por el templo de Jerusalén. Así que Daniel oraba de rodillas, era un hábito, era una costumbre. Ahora, cuando digo esto, no debemos de orar solamente por hábito. Él lo hacía porque amaba a Dios, estaba consciente que hablaba con el Señor, creía que Dios existía, que era verdadero, y entonces él tenía la costumbre de orar 3 veces al día, y dice que le daba gracias delante de su Dios. Tenía mucho por qué agradecerle. Había obtenido, mis queridos hermanos, una conexión con Dios tan estrecha que la Biblia dice que Daniel era un hombre muy amado, tanto que volvió a orar para pedir sabiduría cuando no tenía una visión, y el ángel Gabriel bajó y le dijo: antes que tú oraras, yo fui enviado para darte a conocer esta visión, porque tú eres muy amado. Así que a Daniel, pues no le importó mucho el decreto de muerte. Él le oró al Señor y, mis queridos hermanos, Dios lo protegió para su honra y para su gloria. También leemos en el libro de Lucas capítulo 22 y versículo 41 cómo oraba el Señor Jesús. Esto es en el monte Getsemaní, en el huerto.
Y él se apartó de ellos, de los discípulos de Pedro, Santiago y Juan, que como ustedes recuerdan le pidió que oraran de rodillas con él, pero se quedaron dormidos. Pero él se fue como un tiro de piedra, dicen otras versiones, y entonces, puesto de rodillas, oró para que se hiciera la voluntad del Señor. Hay veces oramos, queremos que el Señor nos ayude, pero a veces tenemos que acordarnos que Dios debe cumplir la voluntad. La voluntad del Señor en ese momento era que Cristo muriera para poder salvar a nosotros pecadores sin esperanza. Cristo hizo la voluntad del Señor. En un pequeño párrafo que está aquí en el final de la lección, se nos dice, la Biblia nos invita a orar sin cesar. En primera de Tesalonicense dice, orad sin cesar. No podemos estar todo el tiempo de rodillas, como veremos una cita, pero podemos orar en el trabajo, podemos orar en medio de una multitud, podemos orar cuando vamos manejando. Eso sí, cuando llegamos a la casa, según lo que yo entiendo, según mi percepción espiritual, antes de dormir, debo postrarme de rodillas con humildad para darle gracias a Dios por ese hermoso día que hemos pasado. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que la Biblia nos invita a orar sin cesar, lo que implica perseverancia, constancia. Dirige ahora mismo tus pensamientos, haz un llamado la autora a Dios y háblale como a tu amigo, mientras estás de pie, sentado, reclinado o caminando. Muy bien, mis queridos hermanos, la oración es muy importante. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Con qué actitud nosotros hablamos con nuestro Creador? Es nuestro amigo, acuérdate, pero los ángeles cubren el rostro cuando se menciona el nombre del Señor, porque hay veces, como digo yo, hay extremismo, y como es nuestro amigo, comenzamos a hablar al Señor como si en realidad estuviéramos hablando con un ser humano. Cristo nos enseñó a orar, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que, mis queridos hermanos, podemos hablar con confianza con el Señor. Estamos ante la presencia del Todopoderoso. Muy bien, vamos a leer una cita que está en El Camino a Cristo, página 98 y 99. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó una petición delante del rey Artajerjes. Donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Muy bien, como dice aquí, mis queridos hermanos, no hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. Podemos orar en cualquier lugar, en cualquier situación, que Dios escuchará esa oración como si nosotros fuéramos los únicos que estamos orando. Y ahora nos vamos a el día martes, que tiene como título Enoc practicaba lo que predicaba. Muy bien, aquí la lección nos dice que no tenemos una biografía muy grande acerca de Enoc. Sin embargo, lo que tenemos es suficiente para que podamos imaginar la relación y la devoción que Enoc tenía con el Dios Todopoderoso, que finalmente decidió llevárselo a morar con él. Leemos en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24 lo siguiente. Y caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Muy bien, como vemos aquí, Enoc vivió 365 años de perseverancia en la oración. Aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en este día se describe cómo es que el profeta vivía. Él estaba en las ciudades, predicaba la palabra del Señor, era un testimonio de la verdad, pero después se retiraba a un lugar para tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Ese era un plan que tenía Dios para nosotros, de poder vivir retirado en el campo, venir a trabajar a las ciudades y volver a ese campo para que podamos tener en medio de las montañas la tranquilidad, esa conexión con Dios, poder hablar. Aquí nos dice que Enoc reflejaba el brillo del carácter de Dios. Y claramente nos dice aquí que Dios no quiere que nosotros vivamos como ermitaños o como monjes o como sucedió en la Edad Media, que se ausentaban en esos conventos simplemente a orar y no trabajaban por las almas. Nosotros tenemos que combinar el trabajo de orar y predicar la palabra del Señor, estar con la fuente de sabiduría, reflejar su carácter y predicar la palabra de Dios, así como Enoc lo hacía. Ahora, aquí hay un comentario que está en esta lección al final, donde se habla de una ventaja de orar en voz audible. Bueno, puede ser que tengan una ventaja. Yo creo que hay que tener cuidado, un poco de cuidado con esto, porque Satanás es muy astuto y él sabe lo que nosotros estamos diciendo, lo puede oír. Sin embargo, un cristiano fiel a Dios, un cristiano que ora en secreto, él no puede penetrar la mente. Por lo tanto, dice aquí que el problema es la distracción, que a veces tratamos de orar, de concentrarnos y por alguna razón nuestra mente comienza a deambular por todas partes. Bueno, la sierva de Dios habla acerca de esto y debemos de disciplinar la mente. Debemos de concentrarnos en la oración. Debemos de hablar con el Señor. Y yo no creo que haya nada malo de orar en forma audible, gritar, repetir las oraciones. Sin embargo, creo que si lo hacemos sería solamente oraciones de gracia, de alabanza al Señor. Hay cosas que solamente se le pueden decir al Señor. Aquí en una cita que está en el libro La Oración, dice: orad en vuestro gabinete y al ir a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. Así que, bueno, una vez más, yo creo que una de las oraciones más importantes son las oraciones que hacemos en secreto, que Dios en su misericordia nos puede responder en público. No estoy en contra de la oración pública, solo que creo que la oración privada, según el mismo Jesús, ocupa un lugar muy importante en nuestra devoción personal. Muy bien, nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título: Moisés, un líder consagrado. Moisés es un ejemplo para nosotros que hemos llegado al tiempo del fin, al tiempo en el cual estamos esperando la venida del Señor Jesús. Moisés era un símbolo de Jesús.
Mi querido hermano, Moisés es el tercer personaje que se menciona más en las Escrituras. Primero es Jesús, después David, y Moisés se menciona de 780 a 800 veces en las Escrituras. Y Moisés, mis queridos hermanos, hizo un pedido que nadie más tal vez se haya atrevido a hacerlo. Y lo hizo porque realmente quería conocer a Dios. Leemos en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 15 al 23. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nosotros sabemos cómo era el pueblo, un pueblo que se quejaba todo el tiempo, rebelde. Y entonces, después que hicieron el becerro de oro, realmente Dios pareciera, porque no lo es, que se había desanimado con este pueblo, al punto que le dice a Moisés que lo va a destruir. Y entonces comienza un diálogo que tenemos en la palabra del Señor tan maravilloso entre Dios y Moisés. Moisés quería que el Señor fuera con él, que lo acompañara. Sin él no quería ir a ningún lado. Y quería asegurarse de la presencia de Dios. Y entonces Moisés le pide a Dios que si de verdad él halló gracia en sus ojos, que le muestre su gloria, que iba a ser un símbolo para él de que el Señor iba a acompañarlo en lo que faltara del viaje. Y entonces Dios le dice que está bien, le iba a mostrar su gloria, su bondad, su majestad. En otras palabras, en este caso específico, pues Dios iba a manifestar toda su misericordia. Usted lo pone en una pequeña, digamos, hendidura, y él le dice que iba a pasar por ahí, iba a proclamar que era grande en misericordia, tardo en la ira, y entonces, pero que él no podría ver su rostro, porque no hay nadie que pueda ver el rostro en esta condición pecaminosa y no sea destruido inmediatamente. Somos pecadores y Dios es un Dios santo. No es que Él quiera destruirnos, es que la santidad no puede manifestarse con todo su poder a los pecadores y que nosotros podamos quedar con vida. Luego la lección nos presenta a Moisés con un hombre que intercede, ¿verdad? Después de, pues, que Dios le confirma que está bien, que va a estar con él, yo me imagino la paz que tenía Moisés de saber que contaba con la presencia de su Dios. Yo creo que él no quería nada más en esta tierra, sino andar cerca del Señor. Y luego la lección nos presenta cómo Moisés es un hombre manso, un hombre que no tiene orgullo en su corazón, y intercede primero por Aarón y su pueblo, su hermano. Cuando Moisés estaba en el monte, Aarón mismo pide por la insistencia del pueblo que le den los zarcillos, oro, y entonces Aarón hace un becerro de oro, no solamente eso, sino que proclama un día festivo
para no solamente adorar, sino ofrecer sacrificios a ese ídolo, a ese becerro que él mismo había creado. ¿Merecía a Aarón morir? Claro que sí, sí lo merecía, pero Moisés intercede por su hermano, pide que Dios lo perdone, y no solamente al hermano, sino a este pueblo, porque Dios le dice a Moisés, le hace el ofrecimiento, este pueblo no lo soporto más, lo pone a prueba para ver hasta dónde Moisés había cambiado, hasta dónde era humilde, hasta dónde amaba este pueblo tan difícil de dirigir. Y entonces Moisés intercede por el pueblo al punto de decirle al Señor que lo borre del libro de la vida, a lo que Dios le contesta que solamente borrará a aquel que realmente se lo merece. Así que vemos que Moisés entonces intercede por su hermano que no había sido fiel, y luego después, al pasar el tiempo, después que esto había ocurrido, ahora María y Aarón, los dos juntos se unen para despreciar el liderazgo de Moisés, a lo que Dios reacciona con un castigo enviándole una lepra a la hermana de Moisés, a María, a lo que Moisés sin rencor pide a Dios que la perdone, que la restaure, que le dé la salud. O sea, Moisés era un hombre de intercesión, que amaba al Señor y amaba al prójimo. No era una persona orgullosa ni vengativa, sino alguien que realmente había aprendido a estar con Dios y que reflejaba el carácter del Señor. Porque Juan dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Moisés veía que ese pueblo tenía esperanza. Moisés veía que ese pueblo iba a ser el que traería al Mesías. Y entonces, en vez de aceptar la propuesta de que de él se levantara un pueblo, él aboga para que ese pueblo pudiera, mis queridos hermanos, seguir adelante y así de esta forma poder heredar las promesas de Dios, la tierra prometida. Aquí en la nota final de la lección dice: lo más sorprendente de la interacción en favor de María es que Moisés fue el destinatario de su maltrato y envidia. Sabemos por qué María pues hizo esto. No le caía bien a Séfora, la mujer de Moisés. Todo un drama, ¿verdad? Y entonces por eso hizo lo que hizo, traicionó a su hermano. Sin embargo, dice, él pudo haber permitido que Dios diera a María y a Aarón, que se puso de parte de María, después que había intercedido por él. Mis queridos hermanos, hay cosas que pasan en la familia a veces que nos dejan muy tristes. En este caso, esta era una familia. ¿Cómo estaría el corazón de Moisés? Pero dice, él pudo haber permitido que Dios diera a María y a Aarón el castigo que merecían. En cambio, perdonó a su hermana e intercedió por ella. ¡Qué poderoso reflejo de la gracia perdonadora de Dios para con los pecadores! Se ve aquí en las acciones de Moisés. Cristo dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen y haced bien a los que nos aborrecen, ¿verdad? Y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros. No cabe duda que Moisés, como decía la lección el día anterior, era un hombre consagrado al Señor y reflejaba el carácter de Cristo. Nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título Moisés intercede
por la nación. Como vemos aquí, mis queridos hermanos, el énfasis es cómo Moisés intercede por este pueblo. Un pueblo que todo el tiempo pasaba quejándose, malagradecido. Sin embargo, Dios estuvo en varias ocasiones el deseo de destruirlos, pero Moisés intercedía por ellos. Intercedió cuando los espías regresaron, porque Moisés temió que Dios destruyera al pueblo. Intercedió cuando hicieron el becerro de oro y despreciaron al Señor, hicieron un ídolo. Y podemos ver entonces que Moisés amaba a este pueblo y que finalmente por la culpa de este pueblo, porque ya no pudo, controlarse, él golpea la piedra 2 veces y entonces Dios le prohíbe entrar a la tierra prometida. Un solo acto de impaciencia hizo que él no pudiera introducir al pueblo de Dios lo que tanto deseaba él. Sin embargo, sabemos que Dios también se lo llevó, lo resucitó y está con él por la eternidad. Pero Moisés pasó, según la lección y la palabra del Señor, 80 días, 40 días en una ocasión y 40 días en otra ocasión, intercediendo por el pueblo de Dios. Así lo dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 19, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó una vez más. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 10 dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso destruirle. Realmente Moisés amaba a este pueblo. Aquí en el último párrafo nos da algunas conclusiones de este día que son muy interesantes. Moisés sentía un profundo amor por Dios y tenía una idea clara del carácter divino. Dios se describió a sí mismo ante Moisés en Éxodo 34:6 como un Dios de misericordia, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Moisés fue valiente y fiel al aferrarse a Dios en los altibajos del extenuante viaje hacia la tierra prometida, aunque tuvo luchas personales como cada uno de nosotros, confió en el poder, la presencia y la dirección de su vida. Moisés recordó a Dios su pacto, reclamó sus promesas en nombre de su pueblo y trajo a la memoria cómo los había guiado en el pasado. Moisés aceptó la respuesta de Dios a sus oraciones. Y aquí dice, estar en estrecha relación con Dios no significa automáticamente que siempre obtendremos lo que deseamos, pero aún así debemos orar con persistencia. Y es que Moisés, le pidió a Dios, déjame entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, no vas a pasar. Manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Dios le permite ver a Moisés. La sierva del Señor dice que él vio no solamente esa tierra, sino que a través de los siglos pudo ver todo lo que iba a ocurrir hasta la venida y el restablecimiento de su pueblo para toda la eternidad. Mi querido hermano, y nosotros, la pregunta es, ¿somos personas de oración? Vamos a aprender estos ejemplos en los cuales estos hombres de Dios tuvieron esa relación estrecha con el Creador. Tenemos problemas al igual que ellos los tuvieron, y el arma más poderosa que tenemos es la oración.
Ellos eran personas como nosotros, con nuestras mismas pasiones, luchas y pruebas, pero se entregaron al Señor y eso hizo la diferencia en sus vidas y de aquellos que los rodeaban. Me gustaría terminar leyendo esta cita que está en el Camino a Cristo, la página 148 y 149. No sé cuáles sean los problemas que tú tienes. Yo tengo bastante, pero aquí el Señor nos dice que, mis queridos hermanos, podemos acercarnos a Él y que Él siempre nos va a escuchar. Leamos esta maravillosa cita para terminar este repaso de la lección de la escuela sabática y hacerte un llamado para que tú también seas un hombre de oración. Dice lo siguiente: no hay carga que resulte tan pesada que Él no la pueda sobrellevar, pues Él sostiene los mundos y rige el devenir del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeño que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia ningún episodio tan oculto que Él no lo haya conocido, ni perplejidad tan grande que no la pueda solventar. Ninguna calamidad puede ocurrirle al más humilde de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltarlo, ningún gozo alegrarlo, ninguna oración sincera surgir de los labios sin que el Padre Celestial lo perciba y sin que Él se tome en ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada persona son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra de la que ocuparse ni por la cual haber entregado a su Hijo amado. Mis queridos hermanos, el Dios que le respondió a Daniel, que lo protegió, el Dios que transformó el carácter de Moisés, el Dios que trasladó a Enoc sin ver la muerte, es el Dios que hoy escucha nuestras oraciones. Yo te invito de verdad para que al estudiar esta lección, al terminarla, puedas poner en práctica lo que has aprendido. Arrodíllate, pídele a Dios que te dé fe, que te ayude, que tú puedas creer que Él de verdad se preocupa como si tú fueras la única persona que hay en el universo. Que Dios te bendiga, que pases una feliz semana y nos vemos el próximo sábado.